Timidez y vergüenza. Muchos creen que timidez y vergüenza es lo mismo, pero son emociones que tienen diferentes matices. La timidez, por un lado, pues es una sensación de inseguridad que surge en situaciones sociales y que hace que te retraigas. Es la expresión del miedo ante el rechazo en esas situaciones, y a muchos de nosotros pues, nos ocurría de pequeños, donde yo personalmente me incluyo. Yo también. Me acuerdo que en situaciones sociales pues, en las que no conocía a las personas que estaban por allí, pues no me sentía cómoda hablando, y pues como seguro que os ha pasado a muchos en estos casos, como a ti como a mí, pues el adulto que te acompañaba pues siempre hacía algún comentario del tipo, dile algo, no seas así, o es que es muy tímida. Sí. Esa etiqueta. ¡Ay, esa etiqueta! ¿Cómo te hacía sentir esa etiqueta? ¿Te motivaba para hablar con esa persona que no conocías de nada? ¿O por el contrario te hacía sentir todavía más pequeñito y humillado? Muy chiquitita. Yo me identificaba más sí. con... Sí, yo también me identificaba más con eso. Es que, de hecho, llegabas a sentir vergüenza, ese sentimiento de incomodidad o pérdida de dignidad por sentirte humillado o por temor a hacer el ridículo ante alguien. Y bueno, también es verdad que se puede sentir vergüenza por alguna acción realizada. Pues, por ejemplo, cuando te caes o te golpeas con algo, como me pasó a mí hace poco, pero que como veis, pues es porque ocurre en un contexto social. ¿Y cuándo suele aparecer? Pues por primera vez suele aparecer entre los 18 y 24 meses. Y suele ser el resultado de una combinación de 3 emociones básicas: la ira, el miedo y la tristeza. Pero ¿y cómo podemos ayudarles con esto? Bueno, pues lo primero es predicar con el ejemplo. Como hemos dicho muchas veces, pues los adultos somos modelos a seguir. Entonces, explicarles que tú también sientes vergüenza en determinadas ocasiones, pero que te enfrentas a ellas, y también que te vean hacerlo, no solo decirlo, que te vean que lo mismo que lo dices también lo haces. Una acción vale más que 1000 palabras, ¿no? En este caso. Efectivamente. También pues apoyarle al enfrentarse a las situaciones que le provoquen vergüenza, sin sobreprotección, ¿vale? También pues se le puede fomentar para que se relacione con sus iguales, pero sin obligarles a hacerlo, ¿sabes? Pues por ejemplo en cumpleaños o en el parque, llevarle a situaciones así sociales y dejarle que sea él o ella quien vaya poco a poco pues entrando en relación, ¿vale? Luego también pues es muy importante crear un ambiente seguro, tanto en casa como en el lugar en el que estéis, para que sienta que pueda expresarse sin miedo a las críticas o a que haya burlas, ¿vale? También pues cuando estéis eso, en público con gente, respetar que no quiera hablar, ¿vale? Y tampoco habléis por ellos, ¿vale? Si no quiere hablar, no quiere hablar, y no habléis tampoco por ellos. Confiar en que lo harán pues, cuando ellos estén listos. Sobre todo lo que decíamos, evitar las etiquetas. Etiquetas de tímido, vergonzoso, raro, seco. No etiquetas. No ayuda, ¿no? No, para nada. Además que las etiquetas son muy fáciles de poner, pero para quitarlas es muy, muy complicado. Sí, sí que lo es, sí. Y por último, pues evitar las comparaciones. Muy típico compararles con el hermano. Ay, hijo, qué soso eres. Mira a tu hermano que habla con cualquiera. O tal. Sí. No, tampoco, porque esto solo genera más humillación todavía. Entonces, comparaciones, cero. Por tanto, pues déjales comportarse de la forma en que se sientan cómodos, pues sin ser etiquetados o presionados a hacer algo que no desean hacer. Y pues algunas formas prácticas para ayudarles a trabajar pues, la timidez y la vergüenza,
Puede ser a través de cuentos, por ejemplo, poemas, dibujando sus emociones, que expresen a través de un dibujo pues, las emociones que sienten. Luego también es muy bueno el teatralizarlas, ya sea pues con muñecos, que juegue con los muñequitos, con marionetas, o incluso él mismo, que haga un papel y haga pues un teatro sobre la emoción y todo. Serían formas así muy prácticas y a la vez dinámicas para poder trabajar estas emociones. Qué chulo. Y lo que nos divertimos nosotros haciéndolo con ellos y lo que aprendemos, porque también nos sirve a nosotros. Desde luego, sirve tanto para ellos como para nosotros. Además es que cogemos también otra visión, otra manera de verlo. Y eso también es muy enriquecedor. Sí, total. Muy bien, Vane, pues si no tienes nada más que añadir hoy de los pequeñajos. Todo tuyo. No, me pasas el testigo. Todo tuyo, te paso el testigo. Pues bueno, pues qué decir cuando nos traemos esa vergüenza a la etapa adulta, porque bueno, pues en nuestra niñez no lo gestionamos nosotros, obviamente no teníamos tampoco los recursos y las personas que nos acompañaban, pues lo más seguro que tampoco, gracias a Dios ahora ya está empezando a surgir, gracias a la vida. ¿Y por qué es importante hablar estos días de vergüenza? A ver, pues hemos tenido y estamos teniendo una época, vamos a decir, complicada, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que de todas las complicaciones y los retos luego nos crecemos en realidad, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a negar como seres humanos que está siendo complicado. Hemos tenido Mercurio retrógrado hace unos días y eso, pues ha habido gente que ha tenido muchos accidentillos, no quiero mirar a nadie. Bueno, mira, lo confieso, os lo voy a contar. La semana pasada casi beso el suelo, en mitad de la calle. Iba yo en mis quehaceres y tropecé y no me llega a caer, pero estaba todo lleno de gente. Fue tan aparatoso el tropiezo que todo el mundo me miraba. Y entonces pues yo me escudé mi mascarilla en el pelo, solo pensaba tierra, trágame. Porque me moría de la vergüenza, lo único que quería era desaparecer en ese momento. Ay Dios, tú te morías de la vergüenza. Oye, pero nuestros suscriptores seguro que no se murieron de la vergüenza cuando le dieron a suscribirse. Chicos, chicas, no tengáis vergüenza ninguna, darle a suscribirse a nuestro canal, ¿verdad? Hombre, por supuesto, es gratis, ya lo sabéis, y a nosotras nos ayudáis muchísimo. Cuantos más suscriptores, mejor para nosotras. Y para vosotros también, que así podemos seguir haciendo más cositas. Claro, y seguir compartiendo todo esto con vosotros que lo necesitáis, porque si estáis aquí viéndonos es porque os viene bien, ¿verdad? Y bueno, pues aparte de estos pequeños accidentillos que nos hacen pasar mucha vergüenza de adultos, es verdad que esta época también ahora, por ejemplo, está demandando nuevas fórmulas, tanto en el ámbito personal como en el laboral, ¿no? Nos estamos enfrentando a muchos cambios y hay muchas personas que quizás se estén planteando salir ahí fuera y dar a conocer sus proyectos de otra forma y puede que la vergüenza nos esté inhibiendo un poco y nos esté frenando algo que realmente nos está llamando a hacer, ¿no? Entonces, bueno, a la vergüenza, si nos venimos a la edad adulta, Vanessa ya lo ha explicado, Vanessa lo ha explicado perfectamente antes, pero bueno, vamos a añadir un poquito. En inteligencia emocional le llamamos, es uno de los saboteadores internos. ¿Qué son esos saboteadores internos? Bueno, ya hemos también hablado de ellos en otros vídeos, solo que los hemos llamado de otra forma, ¿no? Son aquellos comportamientos y creencias que son esos patrones que nos llevan a actuar siempre de la misma forma y entonces te vienen esas vocecitas y te dicen, mejor empiezo mañana, no, si no vas a ser capaz. Cosas de esas, ¿no? Ya sabes, para que continuemos con el statu quo y... ¿verdad? Sí. Bueno, pues... A ver, a un adulto, ¿cómo le explicaríamos qué es la vergüenza? Pues mira, es una alteración del estado de ánimo que se produce ante lo que consideramos una falta o un fallo, que también consideramos deshonroso o humillante, y ya puede ser nuestro o que lo vemos, ¿no?, en otra persona.
Una de sus características es que nos pone la cara como tomates y entonces se nos ve enseguida a las personas que estamos sintiendo esa vergüenza. Entonces, ¿qué pasa cuando tratamos de explicar, ¿no?, a una persona que viene y dice, yo es que siento mucha vergüenza? En realidad, ¿qué es sentir vergüenza? Sentir vergüenza es cuando ocurre algo puntual, un fallo, vamos a llamarlo fallo, sabemos que nosotras no creemos en los fallos, ¿verdad?, pero vamos a llamarlo fallo, puntual, y se empieza a producir un proceso de identificación. Es decir, no es que haya sucedido un fallo, te haya pasado algo, sino que tú te conviertes en ese fallo, tú eres el fallo. Entonces esto te resta muchísima valía como persona. Entonces, esto por una parte. Por otra, decir que la vergüenza se da en situaciones en las que lo que ocurre va en contra de la imagen que nosotros nos esforzamos tanto por dar, ¿no? Entonces, tenemos estos dos componentes y luego los pensamientos y los sentimientos. Pensamientos, pues me imagino que algo parecido te pasó a ti el otro día, Vane, cuando te tropezaste, ¿no? Cosas como, eres un auténtico desastre, vaya imagen de patosa o de patoso que estás dando. ¿Tú qué pensaste? Para decir, hija mía, no sabes caminar. Esa, ay, madre mía, pobre. Menos mal que luego también verías una voz un poco más compasiva, que esto también suele pasar en estos procesos, otra que diga, venga, ha sido solo un tropiezo desafortunado, no significa que esto seas una patosa. Me imagino que algo así. Sí, me escudé un poco en que tropecé con una baldosa que estaba un poco levantada, entonces dije, bueno, se podría tropezar cualquiera. Claro. Luego esto, bueno, nos ayuda un poquito más a ir lidiando con esa vergüenza, pero las primeras vocecitas esas, la de si es que eres una patosa, si es que no sabes caminar, eso es lo que Norberto Levi llama el avergonzador interno. Ahí te salió el avergonzador interno. Y es el que desencadena la vergüenza. Como tú muy bien nos has dicho, cuando éramos pequeñitos, pues a lo mejor sufrimos algún episodio en el que pues, fallamos o cometimos un error y solían venir externamente, ¿no?, aquellos avergonzadores que en forma de, pues, podían ser tus compañeros, tus hermanos, tus padres, incluso a veces los profesores, ¿no?, y te señalaban el error. Esto también es verdad que se hacía porque se pensaba que así tú no volvías a cometer ese error. Hoy ya se ha demostrado que no es efectivo. Lejos, o sea, es totalmente contraproducente porque mina la seguridad de una persona y su desarrollo, y lejos de afrontar las cosas, pues lo que hace es que tendamos a evitar y a huir de las situaciones. Esto nos está quitando las posibilidades de desarrollar recursos un montón. Entonces, ahora que ya tenemos un poquito más de información, añadido lo que ya nos había dicho Vane, ¿cómo hacer para transformar a ese avergonzador interno, en alguien que nos acompañe y nos ayude en estos momentos? ¿Cómo lo hacemos? Primer paso, identificamos al avergonzador. Es decir, escuchas esas expresiones y esos mensajes que te está trayendo. ¿Qué te está diciendo el avergonzador interno, no? En tu caso, qué ridículo más espantoso, o es que no sabes caminar, ¿no? Entonces, primer paso, lo identificas, dices, oh, ya está aquí el avergonzador interno. Segundo paso, aprender, interiorizar nosotros que su función es la de informarnos, pues, de que nos hemos equivocado o de que nos acabamos de tropezar o lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la dificultad en este segundo paso? Que nuestro avergonzador interno suele ser un profesor bastante severo, es duro. Y ahí sí que es verdad que el propio avergonzador tiene que aprender a transformarse, pues, en un compañero, ¿no?, en un colaborador, que es de lo que se trata. Ya os adelanto que os vamos a dejar un ejercicio muy práctico en nuestras redes sociales y en nuestra página web, ohanaeduca.com. Muy contentas de por fin haber estrenado. Ahí os vamos a dejar un ejercicio práctico para que podáis transformar al avergonzador. Pero bueno, es lo que os decía, ¿no? Si es muy severo, si estáis viendo que lo que os dice en ese momento es más contraproducente que cualquier otra cosa, sí que es verdad que es mejor pararse en este paso y realizar un pequeño ejercicio de desidentificación. Nos podemos decir a nosotros mismos o pensarlo, me ha ocurrido esto,
pero no soy esto. Me ha ocurrido esto, pero no soy esto, ¿vale? Y por último, el tercer paso sería, tenemos que tener muy en cuenta, yo no sé si tú lo has pensado alguna vez, Vani, seguro que sí, la vergüenza procede de la no aceptación de nuestras ganas de sobresalir o de protagonizar situaciones. ¿A ti qué te pasa con esto? Sí, es verdad, yo intento pasar desapercibida lo más posible. Sí, presente. Aunque a veces no lo consiga. Sí, ¿verdad? Sobre todo cuando te caes del culo o de morros. Sí, yo también he tenido varias de esas, te comprendo. Caerme, de hecho, me he caído contigo, si te acuerdas. ¿Cuándo? En Kiruna. Ya, en Kiruna. Eso lo tenemos que contar en otro vídeo. Porque se me está ocurriendo a mí que es una anécdota muy buena para otra cosa. Ya os contaremos. Ay, pues en este tercer y último paso, pues lo que hay que hacer es también como legitimar el derecho que tenemos a ser protagonistas de algunos momentos en nuestra vida, es asumir que uno mismo es merecedor de reconocimiento y atención. Entonces, cuando esto nos va a dar una libertad, ¿no? Nos vamos a poder expresar libremente y vamos a poder disfrutar, ¿no? de todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, ¿no? Ya no nos va a llevar tanto esa vergüenza inhibidora. Así que bueno, pues eso, lo que os decíamos, hay un ejercicio muy práctico, veréis, para negociar con ese avergonzador, veréis que llegáis ahí a un punto de acuerdo y que vais a poder empezar a lidiar con la vergüenza para avanzar en vuestros proyectos y en esos propósitos que tengáis. Así es. Yo creo que es interesantísimo y que merece mucho la pena hacerlo. Así que nada, sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Estrenamos por fin nuestra web, ohanaeduca.com. Ahí encontraréis pues artículos, herramientas como la que nos estaba comentando ahora Luz. También tendréis accesos a cursos y talleres próximos que iremos anunciando, y a nuestro canal de YouTube también. Ya sabéis que suscribiros, que es gratis. Sí. Y nada, sin vergüenza. Nos seguimos viendo. Sin vergüenza. Nada, pues nos seguimos viendo por aquí. Eso es. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.